Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues aquí estamos de nuevo, otro episodio más, compartiendo como cada miércoles para seguir aportando valor y consejos, esos que decimos de no nos escuches si no quieres, pero cuando menos plantéatelo. Así que vamos a por otros 2 consejos, ¿no? Sí, efectivamente. Además vamos a intentar, bueno, pues aportar más que la teoría, más que el sobre de lo que vamos a hablar, vamos a incidir sobre todo bueno, es un modelo que tiene que ver con cómo debes hacer o cómo debes trabajar con las personas, para que las personas, hemos hablado muchas veces de cambio, para que las personas quieran cambiar, que es lo difícil. Tú sabes, bueno, lo sabes porque estás constantemente haciendo formaciones, que muchas veces la gente, las empresas mandan a las personas, a los empleados a hacer formaciones, porque sí, sin hablarle con un para qué, de unas ventajas, de qué puede aportarles. Y en consecuencia, o en pago, en justo pago, pues hacer lo menos posible, y están deseando que les suene el móvil para salirse a hablar y cosas de esas. Y esas cosas que a veces pasan. Claro, porque fíjate lo que dices tú, o sea, constantemente, y llevamos años ya hablando de la gestión del cambio, y seguimos y seguiremos hablando de la gestión del cambio. Y a veces nos quejamos del resultado cuando realmente yo creo que, como cualquier otra cosa que suponga un desafío o un reto, al final lo que requieres es tener cierta estructura y cierta dirección para ir sabiendo cómo, ¿no? Yo siempre digo eso de que la gente dice, no, esa frase que mucha gente dice por ahí, ¿no? Si tú quieres, puedes, si tú quieres, puedes. Y yo digo, sí, si tú quieres, puedes y sabes cómo. Porque si no sabes cómo, igual con mucho que quieras no puedes. Así que la verdad es que la historia de este modelo que os vamos a compartir hoy, que a lo mejor has escuchado hablar de él, pero que nunca viene más recordarlo, es un poco también esa idea, ¿no? Es decir, si vamos a tener que abordar un cambio de algún tipo, organizacional, en la empresa, individual, bueno, pues sepamos un poco qué camino seguir, sepamos qué estructura puede tener ese cambio para ser exitoso, y desde ahí seguramente será mucho más fácil y mucho más probable que lo consigamos. De la otra manera, si vamos saltándonos cosas o vamos haciéndolo en el orden equivocado, o si simplemente no tenemos ningún orden, lo más probable es que nuestra tendencia natural a resistirnos al cambio se mantenga y el éxito sea no éxito. Así es que vamos a recordarlo y vamos a hablar de hoy del modelo AZCAR, que así se llama realmente este modelo, ¿no? Sí, por sus siglas en inglés. Pero bueno, es lo que tú dices, tiene importancia, más que el modelo en sí, la importancia que tiene es, bueno, pues es poner el foco en las personas, en cómo tienes que la palabra no sería evangelizar, la palabra sería hacerles partícipes de lo que quieres, para que vean la oportunidad. Y se aplica en concreto con este modelo, pero se aplica a todo. Y dice, bueno, es que yo no quiero cambiar nada. Bueno, pues no cambies nada, pero siempre querrás mejorar. Bueno, pues si coges lo que es vamos a decirlo, el extracto, el fin último del modelo, pues lo podrás aplicar a muchas cosas en tu, no te digo ya en tu empresa, bueno, en tu empresa y en tu vida personal, porque al final lo que siempre estamos hablando de personas, y los cambios o la mejora te sirve a nivel personal y te sirve a nivel profesional. Y es difícil hacer cambios en una cosa y no hacer cambios en otra, porque no entras por la puerta de la oficina y de pronto ya eres otra persona distinta. Tus famosas analogías del gorro que te pones el gorro de jefe y ya eres jefe. No, la verdad es que no. Claro, pero eso es algo que deberíamos recordar todos los que estamos en empresas de una u otra forma, que cuando se plantea un cambio en una empresa, muchas veces ponemos el foco, los que lideran el cambio ponen el foco en hacerlo, en que vamos a contaros lo bueno que es esto y tal, pero lo que tenemos que tener claro es que el cambio global, o sea, de toda la empresa o de todo el equipo, de toda tu organización, no se va a producir
a no ser que se produzca el cambio a nivel individual de cada una de las personas que componen esa historia o que están implicadas en ese cambio. Entonces, si no tenemos en cuenta esto y no ponemos el foco en cada una de esas personas, por más que la idea sea estupenda o por más que globalmente tenga mucho sentido para algunos, no va a funcionar, entre otras cosas porque es lo que decías tú, Leopoldo, o sea, la gente dice, no, vamos a motivarlos. Vale, estoy de acuerdo, vamos a motivarlos significa que les des motivos para que se pongan en acción. Eso es lo que significa motivarlos, que les des motivos para que se pongan en acción. Entonces, si le vas a dar motivos para que se pongan en acción respecto al cambio que sea, ¿qué tal si antes sabes lo que les motiva? Básicamente, porque si no, va a ser difícil que puedas conseguir darles motivos para ponerse en acción si no tienes claro cuáles son esos motivos que a cada uno de esos individuos les puede estar llevando a decir, vale, sí, me parece que voy a aceptarlo, ¿no? O sea, cuando menos voy a aceptar que este cambio quizás tiene algo bueno para mí. Y si no hacemos esa parte, y digo desde el punto de vista de empresa, ya no digo a nivel individual, que por supuesto, pero si no hacemos eso como empresa, pues luego vienen esos llantos y lloros, ¿no? Como se dicen aquí, de no ha funcionado, parece mentira, hay que ver. Bueno, pues es lo lógico si no hacemos las cosas bien, ¿vale? Sí, al final te quedas como en, pues eso, como en esos eventos multitudinarios muy americanos en el que todo el mundo salta y todo el mundo baila y todo el mundo que está ahí como muy motivado, no sé qué, no sé cuánto, y al final cuando sales por la puerta te da el bajón y dices, bueno, ¿y esto? ¿Y ahora qué? Y te quedas exactamente como estabas, con los bolsillos vacíos, porque normalmente estos eventos además no suelen ser baratos. Y estás como al principio, al día siguiente vas y dices, bueno, ¿y esto y cómo lo aplico yo? Y dices, bueno, pues nada, me lo he pasado muy bien, pero hasta ahí, ¿no? Exactamente eso que dices tú. Así es que, bueno, pues visto que esto es lo que nos sucede con cierta frecuencia en muchos lugares y organizaciones y a nivel individual, pues vamos a entrar un poquito ya en explicaros cuál es el concepto que hay detrás del modelo y vamos a ir viendo cómo se desarrolla y qué ventajas tiene para al final conseguir el éxito de ese cambio, que es el objetivo, ¿vale? Como decía Leopoldo, son las siglas vienen de inglés, así que, bueno, porque es de Prozzi, de hace ya, quien inventó esto fue Prozzi, y vamos a ver, significa básicamente awareness, que en español significa conciencia, desire, que significa deseo, knowledge, o que en español es conocimiento, ability, que es habilidad, y reinforcements, o sea, refuerzo. Es decir, esas son las 5 fases en español, que no va a sonar igual, pero conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Esas son las 5 fases que deberíamos asegurarnos de que suceden siempre que nos planteamos, bien a nivel individual, bien a nivel colectivo, como empresa, un cambio. Así aparentemente hecho parece, pero vamos a ver cómo. Sí, porque al final, bueno, al final y al principio, si no hay una conciencia, es difícil ni siquiera diagnosticar, sobre todo la resistencia que solemos tener. No vamos a hablar solo de empleados, en general solemos tener cierta resistencia a los cambios. Nos cuesta entender, nos cuesta empezar a hacer cosas nuevas. Bueno, y lo primero que tenemos que ser conscientes, por la primera parte del modelo, es eso. Es bueno, pues ver la necesidad, ¿no? La necesidad de que ese cambio, bueno, pues es necesario. Claro, es que al final es un poco eso, es decir, el modelo está pensado además para que las fases que os hemos anunciado, nos hemos contado, sean acumulativas y en ese orden, ¿vale? Es decir, si nos saltamos el orden, posiblemente ya nos estemos saltando o estemos afectando al resultado final. Entonces, y es cierto que la tendencia natural del ser humano es resistirse al cambio. Vamos, no es que exactamente resistirse al cambio, realmente esto es importante tenerlo en cuenta en las empresas, ¿no? Lo que más nos molesta es, nos resistimos a ser cambiados, es decir, a que otro sea quien decida cuándo tengo que cambiar. Claro, esto en las empresas es muy frecuente porque el cambio viene a lo mejor desde arriba, es parte de una estrategia, es parte de algo mucho mayor. Entonces le llega a un colaborador y dice, es que hay que cambiar esto. Además, es que hay que cambiar esto. Entonces, ese momento en el que nos sentimos obligados a cambiar aumenta nuestra resistencia. Porque si el cambio lo decides tú, bueno, pues nos va a costar,
pero es como que estamos más predispuestos a, bueno, pues parte de la vida, el cambio es parte de la vida. Pero si alguien nos dice tienes que cambiar esto, la resistencia es mucho mayor. Entonces, por eso es importante que las empresas tengamos claro que a no ser que tengamos un modelo que facilite que esa resistencia se reduzca, como seres humanos nos vamos a resistir como gato panza arriba, o sea, con las uñas para arriba, ¿vale? Sí, que sea la persona que tiene o la organización que tiene que cambiar, que sean conscientes de esa necesidad y que sean ellos los que ven la oportunidad y quieran hacerlo, porque incluso es lo que tú decías, o sea, somos ni nosotros mismos somos muchas veces capaces de obligarnos a cambiar algo. Sí, somos mucho más, tenemos mucha más resistencia si el cambio viene de fuera. Pero bueno, y en el caso de cualquier persona, pues que al final es como los propósitos de Año Nuevo. Me apunto al gimnasio, voy a hacer dieta, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos. Pero al final, hasta que no esté en tu cabeza entre esa necesidad y por qué debes de hacer esas cosas que tienes que hacer, pues no vas a empezar a cambiar, no vas a empezar a implementar ningún tipo de cambio, con lo cual, bueno, esa es la parte de conciencia, empezar a ver que efectivamente eso que alguien quiere hacer, bueno, pues que el líder decide, efectivamente que todo el mundo seamos capaces de ver a nivel individual la oportunidad. Pues que además, fíjate, antes de que ya entremos más en el modelo, si lo miras desde un punto de vista empresa, es un modelo que además de que, de acuerdo, sigas unas fases, te permite también ayudar a tu gente a que realmente consiga el cambio o a que te des cuenta de lo que está pasando, porque te va a permitir darte cuenta dónde están las resistencias realmente o en qué fases están las resistencias, te va a permitir hacer un plan de acción para ellos, que sea algo que puedan ver que es factible, que se puede realizar. Te va a ayudar también a que los empleados vean que hay un proceso de transición, que tampoco es un cambio de repente, sino que las cosas llevan fases, y eso va a hacer que todo tu cambio sea al final mucho más exitoso. Es decir, todo aquello que sea poner las cosas fáciles o que sea hacerlas más evidentes, obviamente cuando los humanos tenemos más claridad, es más fácil que hagamos las cosas. Cuando actuamos desde la oscuridad, es decir, de no saber qué está pasando, lo normal es no. La reacción normal es no. Entonces, bueno, pues tengamos presente que este cambio, este modelo tiene muchas aplicaciones que no solamente es seguir las fases, que obviamente esa es la idea, sino que también te permite ver en qué fase hay más problemas, en dónde tienes que poner más foco, a quién le está pasando qué es lo que se resiste a uno, no se resiste al otro. Es decir, ir viendo realmente todas las teclas para que al final la melodía suene bien, ¿no? Y eso requiere de que todas las teclas estén bien afinadas, no de que algunas sí y otras no. Claro, sí, efectivamente, como tú decías. Y bueno, y vamos al siguiente paso, al segundo escalón del modelo, que es el deseo. Que tiene mucho que ver con la conciencia, pero que es cierto que es otra barrera importante. No solamente tienes que ser consciente de la necesidad del cambio, sino que tienes que querer hacerlo. Porque además es que estamos hablando que es la ventaja de este modelo, no sé si llamarlo ventaja o llamarlo la oportunidad de este modelo, que vale para cualquier, como decimos al principio, para cualquier tipo de gestionar cualquier tipo de cambio a nivel individual o a nivel colectivo, es que precisamente, o sea, el deseo es una cosa individual. O sea, el deseo es de uno. O sea, no puedes, es difícil, yo creo que es difícil, por no decir imposible, intentar inculcar el deseo en un colectivo, poder motivar de forma colectiva, pero es individualmente tienes que tener el deseo de cambiar, ¿no? De hacer algo que sepas que va a suponer una mejora para ti, pero que estamos hablando a nivel profesional, como estamos hablando a nivel personal, de decir, bueno, pues lo que hagamos, o sea, tengo la necesidad, sé que tengo que ir al gimnasio, pero
si no veo soy consciente, pero si no lo deseo, no lo voy a hacer. O sea, iré un día, pagaré la cuota y no volveré No, hasta el año siguiente. totalmente, es que es verdad, es decir, al final, como individuo, pero como líderes, necesitas conseguir que esa gente quiera y tenga ganas de apoyar ese cambio. O sea, y por lo tanto, asegúrate de que en esos cambios toda la gente que esté implicada tiene algo que ganar. Porque yo puedo darme cuenta de que se necesita un cambio, pero si yo no veo algo en lo que voy a ganar ahí, esa famosa frase de qué hay ahí para mí, si yo no veo que hay nada ahí para mí, pues es que entonces no voy a querer participar, porque cualquier cambio, por pequeño que sea, significa un esfuerzo. Y sabemos que los humanos también sabemos otra ley, que la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Esa de la famosa supervivencia con el mínimo esfuerzo. Entonces, si no vemos realmente que tenemos algo que ganar con eso, claramente y de forma individual, como bien decías tú, es bastante difícil que, a pesar de verlo, tomemos la decisión de participar, ¿no? Y esa es la parte que yo diría que clave, ¿no? De si conseguimos esto, ya hemos conseguido mucho en este camino, ¿no? Realmente. Antes de pasar a la siguiente fase. Claro. Y bueno, y ya en la siguiente fase que ya se mezclan un poco, que es la parte de conocimiento, que se mezcla tanto la parte individual de la persona que tiene que hacer el cambio como la persona que promueve el cambio. O sea, tienes que a la persona le tienes que enseñar o le tienes que decir cómo hacerlo. Y ahí viene, y aquí viene una faceta del líder que ya yo creo que hemos hablado de ello muchas veces, que tiene que ver con la confianza. O sea, es mucho mejor, o sea, una vez o sea, vas a aprender de una manera más efectiva o si la persona que te está enseñando o que te está diciendo, te está mostrando el camino, confías en ella. Obviamente. Totalmente. Es importante el conocimiento, pero es importante también quién te transmite el conocimiento. No es Sí, lo mismo que te lo ordenen, que confíes en la persona que te lo diga y diga, bueno, pues efectivamente, si lo que me está diciendo confío en ella, pues es que es beneficioso para mí, bueno, pues voy a absorber o voy a implementar este conocimiento para poder gestionar todo este cambio. Es que, hombre, eso siempre, ¿no? Lógicamente, si todas estas fases la persona que de alguna manera está liderando ese cambio tiene el nivel de confianza suficiente o ha generado el nivel de confianza suficiente de los otros hacia él y viceversa, todo el proceso se hace mucho más fácil. Pero en esto de la parte del conocimiento, parémonos un momento, porque mucha gente, en las empresas sobre todo, en muchas empresas, lo que hacen es que imaginemos un cambio típico, ¿no? Un nuevo CRM, que esto es como muy típico, un nuevo ERP, o sea, cualquier nuevo sistema de gestión digital, ¿no? Alguien no piensa, ve las ventajas claras, decide comprarlo con una inversión más que importante y la primera cosa que hace es, hola chicos, hemos comprado esto y mañana tenéis un curso de formación sobre cómo se usa. A ver, nos hemos saltado fase ya directamente, ¿vale? Entonces, y es posiblemente toda esa inversión adicional que hagas en esa capacitación, en esa formación, en el conocimiento específico que se requiera, por ejemplo, para este caso, estará siendo a través, de nuevo, una infrainversión, porque la gente no va a estar por la labor, o sea, va a estar más tiempo pensando en para qué estoy aquí, por qué no sé qué y no sé cuántos, que en atender a cómo se usa el nuevo CRM, realmente. Entonces, no seamos tan simplistas de creer que basta con que, sobre todo a nivel de empresa, venga, vale, tomo esta decisión, ahora os enseño cómo hacerlo y ya está, esto va a suceder, porque nos hemos saltado fases claves y esto no va a suceder y además habremos perdido el tiempo y el dinero en esa inversión en formación. Entonces, cuidado con ser tan rápidos que nos saltamos lo importante, ¿no? En este caso. Sí, porque al final es lo que hablamos. Si individualmente no vemos la oportunidad y no se nos crea ese deseo de cambio, pues al final ese conocimiento que nos puedan Compartir. que nos puedan compartir,
no va a servir de nada porque no lo vamos a adoptar. Entonces, así de sencillo. Entonces, y luego, claro, viene cuando la gente dice, vale, pues nada, que ya está, que ya os hemos enseñado, que ahora ya sabes cómo hacerlo, ¿vale? Ahora ya sé cómo hacerlo. Y yo, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones hago una pregunta de ¿cuánto de aquello que sabes lo conviertes en aquello que haces? Es decir, hay otro salto importante de, vale, ahora ya me lo sé, vale, ahora ya lo empiezo a hacer. Entonces, la siguiente fase, que es la ability, es precisamente eso, o sea, cómo efectivamente me aseguro de que empiezo a pasar de ese conocimiento a una acción y empiezo a sentirme más o menos cómodo haciendo esa acción. O sea, empiezo a sentir que puedo hacerla y empiezo a sentir que tengo la capacidad para hacerla. Y eso me llevará a automotivarme, ¿no? En mantenerlo. Ahora bien, de nuevo, o sea, hay que estar pendiente también de esa fase. No vale solo con, venga, te vuelvo a dejar ahí, como ya te lo he explicado, pues ya si eso, ya tú solo lo haces, ¿no? Pues no, tampoco es así. Es decir, hay que estar pendientes de que realmente eso se convierta en que se esté haciendo, ¿no? Y hay que ver también, porque, ¿qué pasa? Que si no estamos un poco pendientes de esos primeros pasos, eso es como los niños pequeños, ¿no? Cuando empiezan a andar. Es verdad que se caen y se vuelven a levantar, pero los papás y las mamás están pendientes siempre del niño mientras está haciendo todo eso. Están con los ojillos viendo ahí a ver que no se dé con una esquina, que no sé cuánto, que se vuelva a levantar, que ponga el pie bien, aunque el niño tenga la tendencia a levantarse 100.000 veces, pero lo cierto es que estás pendiente de que el niño lo haga, ¿no? Bueno, pues en las empresas tiene que pasar lo mismo. No vale con, venga, te he lanzado ya esto y ahora ya está. No, o sea, mira a ver qué se está empezando a hacer, mira a ver si hay algún problema, mira a ver qué está pasando, mira a ver cuáles son las primeras reacciones, mira a ver si hay algún problema con el manual, si es que hay manual. O sea, mira a ver que todo lo que puedan ser pequeños obstáculos están desapareciendo, porque si no, de nuevo nos habremos quedado estancados en la fase 3 y nos habremos pasado a la fase 4, ¿vale? Sí, porque además no solamente tienen que ver la necesidad y la oportunidad, sino que tienen que ver que lo que les estás diciendo es una prioridad. Porque al final lo que más te encuentras es que cuando intentas implementar un cambio en la empresa, la gente puede ser incluso receptiva, lo puede coger con cierta ilusión, pero al cabo de poco tiempo vuelven a las costumbres anteriores y a usar los sistemas de trabajo. Si lo que estás implementando es un nuevo cambio, como hablabas del CRM en los sistemas de trabajo, de cómo se recopila la información, lo que van a hacer es volver a lo mismo que hacían antes, porque es lo que porque lo que les parece en su mente que es lo que mejor funciona, o es lo de siempre, ¿no? Que dices, bueno, pues es que en mi sector se hace así, o esto siempre se ha hecho así, o que esto es lo que funciona, o esto tal. No sé, que entra dentro de todo lo que siempre hemos dicho de la resistencia al cambio. Entonces, bueno, pues hay que de alguna manera establecer o que vean la oportunidad, que vean que es prioritario lo que quieres hacer, y entra muy dentro de la parte de la primera fase, sobre todo del deseo, de generar ese deseo, para que efectivamente, pues bueno, vean la parte del, pues que vean la oportunidad y las ventajas, ¿no? Claro, fíjate que además ahí ya estaríamos un poco en la fase última, ¿no? De ese refuerzo, de conseguir que se mantenga. Ahí es donde, por ejemplo, en la fase anterior, en la habilidad, que bueno, para mí habilidad y refuerzo van mucho de la mano. Ahí es donde, por ejemplo, cuando tú mencionabas antes lo de la confianza, aquí sí que para mí es clave la confianza. Es decir, si cuando estamos pidiendo a nuestra gente que implementen un cambio, no hemos creado un ambiente de confianza donde la gente pueda abiertamente sentirse cómodos preguntando, admitiendo que no lo sabe hacer, admitiendo que le cuesta, viendo los errores, analizando lo que pasa. Si no se ha creado ese ambiente de confianza suficiente para que eso suceda, un montón de esas dudas se van a quedar siempre enterradas y eso no va a hacer que funcione. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde es clave que ese ambiente de confianza exista, para que la gente pueda decir abiertamente, pues me cuesta esto, o estoy haciendo esto, pero me estoy equivocando aquí. O sea, que no se sientan juzgados ni se sientan, entre comillas, señalados por el hecho de preguntar y por el hecho de, porque vamos, que yo sepa, nadie nació enseñado, y que yo sepa, nadie convirtió de la noche a la mañana nada en un hábito. O sea, es decir, todos que hemos traído un hábito, hemos pasado un montón de tiempo metiendo errores hasta que hemos conseguido hacerlo bien. Entonces, esto tiene que suceder, porque de lo contrario, la gente, ¿qué va a hacer? Callarse.
y luego cotillar en la cocina o en el café, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí sí que pongamos foco en dejar que la gente pueda expresar qué dificultades o qué se están encontrando en ese momento de realmente implementar. Para que, como decías tú, pasemos a la fase después de refuerzo, donde veamos que ya eso se va convirtiendo en un hábito, ¿no? Y que no volvemos a lo de que decías tú, esa frase de estos hechos así, o una que para mí es muy peligrosa, ¿no? Es que a mí me funciona de otra manera. A mí me funciona de otra manera. Ya, pero es que cuando estamos en una empresa no hablamos de a mí me funciona, hablamos de nosotros, no hablamos de yo. Entonces, cuidado que no pase eso, porque a mí me funciona mejor con la hoja de Excel de toda la vida. Pues no te digo yo que no, pero tú no eres la empresa, si la empresa eres tú. Así que. No, y ¿vale? además tampoco tienes elementos de juicio porque es lo que tú dices. O sea, a ti te funciona, bueno, porque es lo que haces. Si hicieras otra cosa, pues a lo mejor te funcionaría mejor. Y aquí yo creo que entra en todos, como en todos, en cualquier tipo de cambios, para poder reforzar estos cambios y que verdaderamente se terminen de implementar y se mantengan en el tiempo, los sistemas de recompensas que siempre funcionan. Siempre las cosas positivas funcionan mejor que las cosas negativas, que parezca una frase un poco de perogrullo. Es decir, si la persona, evidentemente todo el mundo tememos el castigo, pero si creas un sistema de recompensas, aunque sean mínimas, la gente se va a involucrar y va a querer participar simplemente a lo mejor por una palmadita en la espalda. O sea, es algo tan sencillo como eso. O sea, si la gente tal va a decir, bueno, pues, y sobre todo porque nunca puedes de alguna manera castigar a la persona que lo intenta. Lo que tienes que hacer es eso. Tú no, como tú decías, el ejemplo que ponías de los niños cuando empiezan a caminar, no castigas al niño que se cae. O sea, lo que haces es ayudarle a levantarse, intentar que se caiga las menos veces posibles, ¿no? Pero bueno, eso es un poco así. La única diferencia es que cuando tienes esa edad no te duelen las caídas. Y cuando ya vas empezado a tener empiezas a tener algún año más, ya tienes un poco de aversión al dolor, y entonces eso es un poco precisamente por lo que muchas veces no hacemos cambios en cualquier apartado Claro. de nuestra vida, ¿no? Evidentemente, pues ya tenemos una experiencia que vamos acumulando de la que extraemos supuestas conclusiones para el futuro, ¿no? Pero eso ya es otro tema en el que ya no entramos hoy. Pero sí que es cierto que lo que dices tú, o sea, el refuerzo positivo, ¿no? Es decir, porque además, de alguna manera, tú hablabas antes de que entiendan que es prioritario, en la medida en que yo implemento esos refuerzos positivos de reconocimientos, de recompensas y demás, también estoy transmitiendo el mensaje de esto es importante para la organización, es importante para todos. Entonces, y como a la gente no nos gusta sentirnos el último de la fila, nos gusta sentirnos más bien los primeros, pues si vemos que a otros se les reconoce, yo también querré ser reconocido. Así que de alguna manera ahí entra también el efecto del grupo, en el que en el momento en que a algunos se les reconoce ese esfuerzo y esos logros, los demás también van a querer estar ahí, ¿no? En ese ranking. Y eso hace que el grupo se retroalimente en cuanto a la motivación para mantenerlo. De manera que, bueno, pues a ver, la historia es que, si os dais cuenta, estamos diciendo que si de verdad, ya no digo a nivel individual, que lógicamente a nivel individual, si es un cambio tuyo individual, la responsabilidad recae en ti, pero que cuando estemos hablando de empresa, los líderes tienen mucha responsabilidad en hacer que este proceso funcione, porque en todas las fases tienen un papel importante que hacer, ¿vale? Y esto requiere, desde el minuto cero, poner foco en las personas que van a ser su objeto de cambio, entre comillas, ¿no? Porque si ponemos solamente foco en el proceso, en la parte técnica del proceso, que es lo que se nos suele dar mejor manejar y gestionar, pues estamos dejando la parte del lado humano, que es la que va a hacer que el cambio tenga éxito o que fracase. O sea, entonces, bueno, a pesar de Sí, que que es lo que yo creo es que yo creo, no lo creo, es la oportunidad o la ventaja de este modelo, que aparte de la sencillez y de que es fácil de entender y que es un modelo que es efectivo, incide en las personas a nivel individual, porque al final se puede aplicar tanto a nivel individual, como hemos dicho, como a
o sea, a nivel individual personal me refiero, como se aplica a nivel individual profesional, ¿no? Y da igual el sector, y da igual el tipo de organización, da igual el tamaño, da igual todo. Al final, yo creo la ventaja de este modelo es, bueno, pues que te proporciona una estructura simplemente de 5 pasos que son, como tú decías, hay que seguirlos, y que individualmente cada paso, que yo creo que es lo que tiene de bueno este modelo, cualquier avance en cualquiera de los pasos, aunque solo sea en el primero, ya te va a proporcionarte individualmente o a nivel colectivo la organización una mejora. Si vas siguiendo los pasos, por supuesto, la mejora será mucho mejor. Pero sobre todo lo que te va a dar el modelo, lo que te va a dar es unas pautas para saber en cualquier proceso de cambio dónde está el bache, la brecha, como lo quieras llamar, ¿no? Así es que, bueno, dicho esto, pues ya estamos, se nos va el tiempo, como casi siempre que nos ponemos a conversar, pero bueno, esperamos que os haya dado una idea de que al final, cuando hay una estructura y cuando le prestamos atención a lo importante, las cosas funcionan, y esta era la idea de hoy. El modelo ASCAR tiene ya mucho tiempo, pero sigue siendo absolutamente válido a fecha de hoy, y esperamos haberos, bueno, pues ahí inspirado una lucecilla para que el siguiente cambio que os planteéis, ya sea individual o sea como empresa o como equipo, pues vaya un poquito más rápido y lo consigáis mucho antes, ¿no? Esa es la idea de hoy y esperamos haberlo conseguido, más o menos. Pues sí, yo creo que por lo menos eso es lo que intentamos siempre, crear esa inquietud, y aquel que es inquieto y curioso, pues al final es el que va avanzando, ¿no? en todos los aspectos. Y bueno, si solamente con que consigamos que a alguien le hayamos creado esa conciencia y simplemente tengo la oportunidad de decir, bueno, anda, mira, pues qué tontería, ¿no? Pues a lo mejor es algo tan sencillo y tan simple, esto que me está fallando es algo tan sencillo y tan simple como que no estoy contando con las personas. Bueno, pues efectivamente, pues si todo el mundo tiene una visión más o menos clara más que del modelo, de la filosofía del modelo, yo creo que las ventajas están ahí, ¿no? Pues esperamos que así sea y vamos a dejar esta conversación ya aquí y nos veremos, pues como siempre, en el próximo episodio, que será ya el episodio 34. Así es que, como dice siempre Leopoldo, acordaros que hay 32 episodios anteriores y que en todos ellos hay algún consejo, alguna cosa que quizás en este momento para ti pues sea precisamente ese puntito que te permite hacer clic y a cambiar alguna cosa que necesites modificar para seguir creciendo como líder, como empresa, y que tus resultados sean los que de verdad te mereces y deseas, ¿no? Que al final es lo que queremos todos, digo yo, ¿no? Sí. Pues, a ver, bueno, pues eso, y despedirnos, y esperamos no haber sido muy, muy aburridos y que simplemente que se queden con la cosa de eso, de las cosas sencillas, que es lo que funciona, y bueno, y nos vemos en la próxima semana con otro briconsejo. Otro briconsejo, efectivamente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, Leopoldo, y gracias a vosotros que nos escucháis, ¿vale? Muy bien, Begoña, un placer. Chao.